Buenas tardes, gracias por venir a esta convocatoria rara, ¿no? Medio extraña, venir a charlar de China. Voy a ir un ratito. Para la foto que se haga. Tenemos en videollamada, que después lo vamos a poder ver en la pantalla, a dos invitados muy especiales y que es un honor también que sean parte. Está Gustavo NG, él es un periodista argentino pero con ascendencia china, cantonesa, que es director de la revista Dandai, que es una revista de intercambio cultural Argentina-China, y que tuve la posibilidad de conocerlo, no solo conocerlo, sino festejar su cumpleaños en China de una manera muy particular, tan lejos. Él está acá en Argentina también, y él va a estar hablando al final sobre la campaña de alivio de la pobreza de China, sobre el cual escribió un libro, hizo un trabajo, tiene varios libros escritos, y como digo, es director de la revista Dandai, que ya tiene 11 años de recorrido. Me pareció importante invitarlo, además de para dar otra voz distinta, también para hacer parte a gente que hace mucho tiempo que viene trabajando en esto. Yo empecé hace casi 3 años, pero bueno, hay otros argentinos que están en el mismo camino, y es bueno ahí juntar experiencia de que no parezca que todo empieza siempre desde cero. Y la otra invitada, Paula Belis. Paula es ingeniera agrónoma, también está trabajando en China, ella está allá, ahora en Beijing, y ella nos va a compartir un poco de perspectivas sobre los recursos naturales argentinos que China necesita, que incluso está viniendo a buscar, y bueno, cómo se va dando esa relación también en comparación a otros países de la relación de China con Argentina. Y bueno, yo voy a echar un poquito, les voy a contar un poco de mi experiencia personal, que sé que hay mucha gente acá que viene interesada por eso, por ahí, pero también tratando de profundizar un poco lo que es el sistema político de China, bueno, y estas preguntas que van surgiendo sobre si es una dictadura, sobre si hay libertad de expresión, o cómo se legitima el gobierno chino. Así que, bueno, empezar contándoles que yo hace 2 años y medio, en agosto de 2020, empecé a trabajar en un medio que se llama Dongsheng News. Dongsheng quiere decir voces de Oriente. Y bueno, Dongsheng empieza con la tarea de generar otra voz sobre lo que pasa en China. A veces pareciera, hoy a la mañana hablaba en el programa de Basualdo y también en un programa de radio de Pico, sobre que pareciera que todo lo que llega acá, no solo a Argentina, sino a Occidente en general, o sea, todo el continente americano, Europa, parece que todo lo que llega de China es todo malo. Y yo pensaba que eso incluso no es bueno humanitariamente hablando, porque si de un país tan lejano, tan extraño culturalmente como es China, lo único que nos llega son malas noticias, o sea, lo único que genera es la deshumanización de esos pueblos. Pasa con China, pasa con otros países también, bueno, particularmente vamos a hablar de eso, ¿no? Y parece que llega todo malo. Ahora el último mes, sin ir más lejos, todo lo que llega
es que hay un caos tremendo con COVID, que la gente se agolpa en los crematorios. Digo, antes de empezar la charla puse en Google China y las noticias que aparecen, excepto algunas excepciones, es sobre eso. Y así es todo el tiempo, antes de que liberaran la política de COVID-0, de la cual tenemos que hablar, todas las noticias que llegaban eran criticando a esa política que adoptó China. Me está matando el luz. Pero entonces, bueno, Don Shen empieza un poco con esa tarea. El otro día nos reíamos un poco con Manuel. Él me contaba que, hablando con otras personas que le preguntaban ¿qué hace Leandro en China? Y él dijo, un poco simplificando, ¿no?, la tarea, pero me pareció buena la versión. Dice, bueno, Leandro se dedica a contar buenas noticias de China. Y es un poco eso, digamos. Don Shen no cuenta solo buenas noticias, claro está, también contamos las cosas malas, los desafíos, las contradicciones de China, pero sí lo que vemos es que hay un bombardeo de malas noticias, e incluso de cosas que no son verdad, que terminan llegando y no hacen más que generar prejuicios. Bueno, por supuesto, eso media que hay una gran disputa a nivel internacional hoy en día, sobre todo entre Estados Unidos y China, una disputa a nivel comercial, a nivel tecnológico y ahora también de a poco militar, porque el desarrollo tecnológico está inevitablemente ligado a las capacidades militares de los países, y entonces eso también lleva a que haya una gran lucha comunicacional, como decir. Entonces, el rol que tiene Don Shen no es, azaroso, no es porque sí, sino que se está dando una disputa a nivel internacional. Y bueno, quienes formamos parte del colectivo, que somos investigadores, comunicadores de varios países del mundo, o sea, lo conformamos personas de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Zambia, de Italia, de Sudáfrica, por supuesto también de China, de Canadá, de Estados Unidos. Somos un colectivo bastante grande que nos dedicamos a eso, no solo el colectivo inició solamente con un boletín semanal de 10 títulos, podemos decir, de noticias de China, basándonos fundamentalmente en fuentes chinas, también a veces en fuentes occidentales, pero sobre todo en fuentes chinas, con los principales títulos de la semana. Eso arrancó como un newsletter, digamos, este correo que te llega, cuando te suscribís te llega. Después de a poco fue creciendo, se armó una página web, hoy tenemos redes sociales, canal de YouTube, estamos en Instagram, estamos en Twitter, y nosotros publicamos todo eso que acabo de nombrar, lo publicamos en 3 idiomas, en español, en inglés y en portugués. Y bueno, yo comencé con tareas muy operativas, de trabajar en la página web y demás, y bueno, de a poco me fueron sumando. Hoy en día soy editor de Don Shen, que escribo la mitad de las noticias que se publican los sábados, redacto publicaciones para Twitter, los hilos de Twitter, diseño también para publicaciones de Instagram, también para Twitter, para lo que es el envío por correo del boletín semanal, y también hago un poco de edición de video. Tenemos otro compañero que se encarga de eso, pero ahí también meto un poco de mano. Y bueno, también como para ser justo con por qué yo termino allá, como creo que todos los que no saben, y bueno, justamente estamos en la comunitaria. Yo formo parte de la organización desde que soy muy chico. Es una organización en la que, como tantos otros, me he podido desarrollar como individuo y también como parte de un colectivo, donde siempre pude hacer lo que quise, en general en el buen sentido de la palabra, no, pero siempre pude hacer lo que quise, desarrollándome primero haciendo teatro, como empezamos todos, los que estamos hace mucho, y bueno, después también empecé a ver que me gustaba toda la comunicación. Bueno, terminé estudiando la carrera, de la cual todavía soy estudiante avanzado, pero estudiante al fin, y a partir de los vínculos internacionales que tiene la comunitaria, y bueno, la Federación Rural, que acá ya tenemos la bandera, que es la organización nacional a la que pertenece la comunitaria. Por esos vínculos surge esta posibilidad de ir a trabajar en este proyecto, que tiene varias patas, digamos, no solo la pata comunicacional, pero bueno, a mí me toca la parte de comunicación. Así que como yo termino en Chile, ¿no? Como terminaste, porque la verdad, siempre digo lo mismo, yo nunca soñé, nunca fue mi objetivo irme del país. Por ahí ahora hay como una corriente que yo creo que está más inflada
cifra de lo que es, pero de que todos los jóvenes parece que se quieren ir del país porque Argentina no tiene futuro, esto, lo otro. Bueno, yo no es mi forma de pensar. Yo de hecho quiero volver a Argentina en un futuro no muy lejano. Y si estoy allá es porque surgió la oportunidad, porque los que me conocen sabían que claramente no iba a decir que no a una posibilidad así, y sobre todo porque voy con un mandato de una organización y no voy porque a mí se me ocurrió. Y además, lo que también decía hoy, a mí me parece muy triste también cuando muchos jóvenes que estudiaron para una carrera, se recibieron, también muchas veces en la universidad pública argentina, se van a otro país buscando un futuro mejor y terminan trabajando de algo de lo que no estudiaron. A mí eso me parece en general una pena. Y bueno, yo tengo la posibilidad, de darme suerte, de estar en China trabajando lo que estoy estudiando y desarrollándome y adquiriendo experiencia también en eso. Pero bueno, todo esto empezó en agosto de 2020 y ahí empezó todo un proceso que no fue nada fácil de conseguir la visa, conseguir todos los permisos. En general no es fácil conseguir esos papeles para ir a China, pero ahora doblemente difícil, digamos, por la situación de pandemia a nivel mundial, ¿no? La verdad, yo empecé a intentar hacer los papeles en septiembre de 2020 y logré irme en mayo de 2022. Así que fue un periodo largo. Siempre cuento que yo me vine a América en noviembre de 2020 diciendo, bueno, en 3-4 meses seguramente me estoy yendo, así que está bueno, irme a América, pasar un tiempo con mi familia. Terminó siendo 1 año y medio ese tiempo en América, el cual igual estuvo buenísimo. Hicimos un montón de cosas, hicimos la gata del ratón, éxito total, casi 30 funciones, fue un periodo muy bonito, pero bueno, sí se extendió. Y en mayo de 2022, del año pasado, finalmente pude viajar a China. Y para poder viajar en ese momento, primero que nada yo necesitaba tener 2 pruebas negativas de COVID antes de subirme al avión. Una dentro de 28 horas, otra dentro de 24, y luego otra prueba más en la escala. Es decir, 3 pruebas antes de llegar. Si todo eso salía bien, si todo era negativo, y yo me podía ir subiendo a los aviones, además de que en el medio del resultado había que cargarlo una aplicación donde la embajada local te aprobaba. Por suerte eso era bastante rápido, pero era todo un nerviosismo, ¿no? Todo el tiempo, porque era mucho lo que estaba en juego, si perdés un avión. Y bueno, por suerte fue saliendo todo bien. Y bueno, yo llego a China. El primer rato fue complicado, era raro que yo iba con otro compañero, 2 extranjeros, encima un abogado, otro periodista. Parecíamos, siempre hago el mismo comentario, parecíamos una misión de la ONU que iba a hacer una investigación, que cayeran en mayo, en un momento donde no entraba gente. Nosotros llegamos a Shanghái. Shanghái tuvo una cuarentena muy estricta entre abril y junio del año pasado. Entonces nos tuvieron un buen rato ahí en la aduana haciendo preguntas, complicado también ahí ya el primer choque cultural, digamos, otro idioma. Yo no hablaba una palabra de chino, hoy en día tampoco hablo mucho, hablo cosas muy elementales, pero bueno, ahí en inglés tratando de hacernos entender. Tuvo más de 1 hora me parece en esa situación y logramos salir. Una vez que salimos ahí, otro hisopado, y después de ese hisopado al hotel, 15 días en cuarentena, que cuando la gente por ahí se sorprende de eso, yo siempre recuerdo que en 2020 cuando tuve que volver a La Pampa, yo estaba acá en América y quise volver, también tuve que hacer 15 días de cuarentena en un hotel en Santa Rosa, así que bueno, hacerlo en China no me pareció tampoco tan grave. Así que tuve 15 días en el hotel, y una vez que salí del hotel, estuve 7 días más en la casa donde viví el primer tiempo en Shanghái, haciendo esa cuarentena. Bueno, todo esto lo cuento no solo por la experiencia personal, sino para también contarle un poco de lo que fue durante 2020 hasta ahora la política de COVID-0 que tuvo China, y de la que también se habló bastante, y acá también llegaban diferentes cuestiones respecto a eso. China, bueno, al igual que la mayoría de los países, no sabía nada, o sea, absolutamente nada del COVID.
era todo un descubrimiento. A pesar de que fue el primer país donde empezó la pandemia, iba adivinando como fueron haciendo la mayoría de los países del mundo. Y bueno, el gobierno chino decidió aplicar una política de lo que ellos llamaron cero COVID, y eso quería decir eso, cero COVID. No era convivir con la pandemia, era si había un caso o dos casos en una ciudad, se aislaba a toda la ciudad automáticamente. Pero si hay una idea de que, como tuvieron esta política durante 2 años y medio, China estuvo siempre en cuarentena. Lo cual no es cierto, porque la mayoría del pueblo chino tuvo periodos acotados de cuarentena. No fueron 2 años y medio de cuarentena estricta. Donde había un brote, se aplicaba restricciones en esa ciudad, pero el resto del país seguía con vida relativamente normal, podemos decir. Eso generó que, por ejemplo, las provincias más limítrofes con otros países tuvieran muchas más veces cuarentenas, pero permitió al mismo tiempo que el resto del país tuviera vida más normal. Y bueno, en el día a día, lo que a mí me implicó cuando llegué era que tenía que tener un test negativo dentro de las 48 horas para poder circular prácticamente, o sea, para poder entrar al lugar de trabajo, para poder entrar no sé, a un negocio, a un restaurante, a incluso un taxi, al transporte público. Era necesario tener ese test. Entonces, ellos, ¿cómo garantizaban eso? Tenían cabinas de testeo en promedio cada 2 cuadras, que abrían más o menos 10 horas al día cada cabina. Tenían distintos horarios también para elegir. Y por suerte era un temporal, siempre aclaro eso, porque acá todo el que han tirado un hisopado seguramente ha sido por la nariz, que es bastante incómodo. Esto era un temporal que es un poquito más livianito, si se quiere. Y bueno, dentro de 48 horas había que tener un test y con eso se circulaba. El método que tenían era que en el mismo tubo de ensayo metían 10 test diferentes para abaratar costos. Entonces, si después ese tubo daba positivo o sospechoso, automáticamente las 10 personas sospechosas, y ahí sí se iba a un test individual, por suerte nunca me pasó. Y lo otro que aplicaron mucho fue que si había un caso sospechoso, ni siquiera positivo, en un edificio, automáticamente se cerraba el edificio entero y no se podía salir. Y cuando había un brote demasiado grande en términos de ellos, porque la verdad que te decían, no, hay 500 casos en una ciudad de 25 millones de habitantes como Shanghái, a uno la verdad que me parece irrisorio, viniendo de Argentina, que llegó a ver 100.000 casos por día el verano pasado. Pero bueno, ellos ahí automáticamente, bueno, si había un brote un poco más grande, se cuarentenaba toda la ciudad, como pasó con Shanghái, donde hubo una cuarentena muy muy dura, de casi 2 meses, donde prácticamente no se puede salir de la casa. El gobierno mandaba comida a cada casa y a su vez cada comunidad se organizaba para hacer compras colectivas y garantizar que cada uno tuviera su comida. Pero vuelvo a repetir, esto fue, por ejemplo, el caso de Shanghái, que cuarentenas como esa no hubo tantas alrededor del país. Sí hubo, y sí es cierto que para esa población no era nada grato estar 2 meses bajo ese sistema, o sea, para nadie. Nosotros en la cuarentena estuvimos acá, me acuerdo, podíamos salir a comprar, dentro de todo, al poco tiempo ya podía ir a dar una vuelta, caminar. Ahí era directamente, no se podía salir. Bueno, por supuesto que esta política fue muy criticada, sobre todo desde el exterior, pero lo que estaban midiendo todo el tiempo el gobierno chino era la perspectiva de muertos que podían tener si ellos liberaban totalmente la situación. En el momento en el que estaba la peor variante, que era la Delta, el cálculo era que si ellos liberaban totalmente, en 3 meses iban a tener 1 millón de muertos. Sobre todo porque les costó mucho la vacunación en las personas adultas, en los mayores, que no se querían vacunar en muchos casos, y eso también era un desafío y un problema para afrontar la pandemia. Bueno, finalmente, en diciembre del año pasado, o sea, hace un mes, liberaron totalmente, y bueno, yo, de pasar de lo que fue en mayo, 15 días en hotel, 7 días en la casa,
muchos testeos cuando fui en mayo. Ahora cuando llego tengo que hacer solamente un test antes de salir y allá una vez que llego ya soy libre, llego al aeropuerto y salgo a la calle y ya liberado. Pero bueno, respecto a eso, yo me acuerdo que al principio decía mucho, no, bueno, esto lo pueden hacer acá porque, digo, yo decía, bueno, esto en Argentina no lo puedes hacer porque se te demanda, ¿sí? Y lo hacen acá porque la gente es muy disciplinada. Y sí, puede ser que por ahí la sociedad china en algún punto sea más disciplinada en algunas cuestiones que, no sé, que la sociedad argentina. Pero eso se sostuvo en el tiempo, sobre todo porque era una política muy dinámica y que no era igual para todo el país, que no era igual para todos los casos y que se iba adaptando a cada situación. Si todo el país hubiera estado 2 años en cuarentena estricta, hubiera sido lo mismo que Argentina, no se hubiera sostenido tampoco. Se sostuvo porque tiene esas características y sobre el final es cierto que había mucha gente que estaba cansada y que incluso salió a protestar en contra de la política de cero COVID. Lo curioso es que cuando liberaron, otra gente salió a protestar también porque quería que siguiera la política, porque le daba tranquilidad y estaban seguros de que iban a contagiarse. Hoy en día, y también un poco en relación a lo que está llegando mucho acá, es cierto que hay muchísimos casos de COVID, porque como se sabe, la cepa Omicron es altamente contagiosa, pero al mismo tiempo no es tan dañina para la salud, no es tan fuerte. Entonces sí, es cierto que hay muchos casos. Yo las últimas 2 semanas que estuve en Medellín, estaba prácticamente todo el mundo con COVID, pero la mayoría de la gente pasándola en su casa con síntomas en su mayoría leves, y entonces está muy lejos de ser un caos, como lo están pintando por ahí muchos medios. Hay 2 cosas que son ciertas, que hay muchos casos sí, lo cual no implica que sea un caos, y la segunda cosa que es cierta es que hay una preocupación y un enfoque ahora en garantizar los recursos médicos en las zonas rurales de China, que son escasos en muchas ocasiones y están ahora tratando de poner el foco ahí, porque el brote, el mayor pico, está llegando como a su tope en lo que es las grandes ciudades, y ahora con el Año Nuevo Chino, que después de 3 años la gente va a volver a viajar. Digamos, el Año Nuevo Chino o el festival, la fiesta de primavera que le dicen también, debe ser una de las mayores movilizaciones internas de gente en el mundo, porque todas las personas viajan a su pueblo o a su ciudad natal a pasarla con la familia. Es un momento muy importante para la sociedad china, que sin embargo festejan los 2 años nuevos, o sea, el nuestro, el occidental, podemos decir, el del calendario gregoriano, y el Año Nuevo Chino, pero bueno, por supuesto que el Nuevo Chino tiene mucha más importancia, y viajan, y por 3 años no pudieron hacerlo por la pandemia, lo van a poder volver a hacer, y por eso se calcula que va a haber brotes en lo que son las zonas rurales de China. Van a aclarar que cuando hablamos de zonas rurales de China, hablamos de zonas alejadas de la costa oriental, vamos a decir, donde está la mayor cantidad de población, la zona más industrializada de China, pero igual estamos hablando de ciudades en su mayoría de más de 1 millón de habitantes. O sea, en China es normal que una ciudad tenga 20 millones de habitantes, que es casi la mitad de la población argentina. Entonces, bueno, zona rural, pero con características chinas, como decimos muchas veces. Voy a tomar agua, dejé la botella. Igual. Bueno, siguen a ver. Paola y Gustavo, ¿están ahí? ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. ¿Cómo venimos? ¿Bien? Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Vos que estás ahí ahora? ¿Cómo está la situación en Medellín, Paola? ¿Es un caos de casos de COVID? Bueno, estábamos hablando con Gustavo antes de arrancar de que es muy notorio sí la reactivación de la ciudad. No conocí anteriormente Beijing o China sin COVID, entonces en mi
parámetro personal no sé exactamente cómo era China antes de eso, pero sí es como que se nota que en este último tiempo, por ejemplo, ayer fue la primera vez que me subí a subte y estaba repleto, o salir a los bares, a los restaurantes y realmente se nota una diferencia muy grande. Conversando con compañeros chinos de trabajo, ellos estiman que la movilización de gente aguanta un segundo que te cuento. Aquí se pica y la mujer. ¿De dónde hablan, Evo? ¿Ahora ahí, Pau? bueno, no sé qué se Ahora sí, disculpa, ahora sí. Ahora recuerdo estar hablando de Beijing, está allá en China, en este momento. Sí, perdón, continúa. Estaba hablando del subte, la cantidad de gente, todo eso. No, eso, que hablando por ahí con locales chinos, estiman que la reactivación está en un 70, en un 80% por lo menos. Y creo que, bueno, es una buena señal. Sí, evidentemente sigue habiendo una alta circulación de COVID, pero bueno, creo que como vos dijiste recién, la mayoría ya se lo agarró en las 3 o 4 semanas anteriores, así que ya son cada vez menos los que... Bueno, primero que nada, buenas tardes, gracias por venir a esta convocatoria rara, ¿no? Medio extraño, venir a charlar de China. Voy a ir un ratito. Si no sale puesto que pasó acá. Para la foto que se acá. Tenemos en videollamada, que después lo vamos a poder ver en la pantalla, a dos invitados muy especiales y que es un honor también que sean parte. Está Gustavo NG, él es un periodista argentino pero con ascendencia china, cantonesa, que es director de la revista Dandai, que es una revista de intercambio cultural Argentina-China, y que tuve la posibilidad de conocerlo, no solo conocerlo, sino festejar su cumpleaños en China de una manera muy particular, tan lejos. Él está acá en Argentina también, y él va a estar hablando al final sobre la campaña de alivio de la pobreza de China, sobre el cual escribió un libro, hizo un trabajo, tiene varios libros escritos, y como digo, es director de la revista Dandai, que ya tiene 11 años de recorrido. Me pareció importante invitarlo, además de para dar otra voz distinta, también para hacer parte a gente que hace mucho tiempo que viene trabajando en esto. Yo empecé hace casi 3 años, pero bueno, hay otros argentinos que están en el mismo camino, y es bueno ahí juntar experiencia y que no parezca que todo empieza siempre desde cero. Y la otra invitada, Paula Belis. Paula es ingeniera agrónoma, también está trabajando en China, ella está allá, ahora en Beijing, y ella nos va a compartir un poco de perspectivas sobre los recursos naturales argentinos que China necesita, que incluso está viniendo a buscar, y bueno, cómo se va dando esa relación también en comparación a otros países de la relación de China con Argentina. Y bueno, yo voy a mencionar un poquito, les voy a contar un poco de mi experiencia personal, que sé que hay mucha gente acá que viene interesada por eso, por ahí, pero también tratando de profundizar un poco lo que es el sistema político de China, bueno, y estas preguntas que van surgiendo sobre si es una dictadura, sobre si hay libertad de expresión, o cómo se legitima el gobierno chino. Así que, bueno, empezar contándoles que yo hace 2 años y medio, en agosto de 2020, empecé a trabajar en un medio que se llama Dongsheng News. Dongsheng quiere decir voces de Oriente. Y bueno, Dongsheng empieza con la tarea de generar otra voz sobre lo que pasa en China. A veces pareciera, hoy a la mañana hablaba en el programa de Basualdo y también en un programa de radio de Pico, sobre que pareciera que todo lo que llega acá, no solo a Argentina, sino a Occidente en general, o sea, todo el continente americano, Europa, parece que todo lo que llega de China es todo malo.
pensaba que eso incluso no es bueno humanitariamente hablando, porque si de un país tan lejano, tan extraño culturalmente como es China, lo único que nos llega son malas noticias, o sea, lo único que genera es la deshumanización de esos pueblos. Pasa con China, pasa con otros países también, bueno, particularmente vamos a hablar de eso, ¿no? Y parece que llega todo malo. Ahora el último mes, sin ir más lejos, todo lo que llega es que hay un caos tremendo con COVID, que la gente se agolpa en los crematorios. Digo, antes de empezar la charla puse en Google China y las noticias que aparecen, excepto algunas excepciones, es sobre eso. Y así es todo el tiempo, antes de que liberaran la política de COVID-0, de la cual tenemos que hablar, todas las noticias que llegaban eran criticando a esa política que adoptó China. Me está matando otra luz. Pero entonces, bueno, Don Shen empieza un poco con esa tarea. El otro día nos reíamos un poco con Manuel. Él me contaba que, hablando con otras personas que le preguntaban ¿qué hace Leandro en China? Y él dijo, un poco simplificando, ¿no?, la tarea, pero me pareció buena la versión. Dice, bueno, Leandro se dedica a contar buenas noticias de China. Y es un poco eso, digamos. Don Shen no cuenta solo buenas noticias, claro está. También contamos las cosas malas, los desafíos, las contradicciones de China. Pero sí lo que vemos es que hay un bombardeo de malas noticias, e incluso de cosas que no son verdad, que terminan llegando y no hacen más que generar prejuicios. Bueno, por supuesto, eso media que hay una gran disputa a nivel internacional hoy en día, sobre todo entre Estados Unidos y China, una disputa a nivel comercial, a nivel tecnológico y ahora también de a poco militar, porque el desarrollo tecnológico está inevitablemente ligado a las capacidades militares de los países, y entonces eso también lleva a que haya una gran lucha comunicacional, como decir. Entonces, el rol que tiene Don Shen no es, azaroso, no es porque sí, sino que se está dando una disputa a nivel internacional. Y bueno, quienes formamos parte del colectivo, que somos investigadores, comunicadores de varios países del mundo, o sea, lo conformamos personas de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Zambia, de Italia, de Sudáfrica, por supuesto también de China, de Canadá, de Estados Unidos. Somos un colectivo bastante grande que nos dedicamos a eso, no solo el colectivo inició solamente con un boletín semanal de 10 títulos, podemos decir, de noticias de China, basándonos fundamentalmente en fuentes chinas, también a veces en fuentes occidentales, pero sobre todo en fuentes chinas, con los principales títulos de la semana. Eso arrancó como un newsletter, digamos, este correo que te llega, cuando te suscribís te llega. Después de a poco fue creciendo, se armó una página web, hoy tenemos redes sociales, canal de YouTube, estamos en Instagram, estamos en Twitter, y nosotros publicamos todo eso que acabo de nombrar, lo publicamos en 3 idiomas, en español, en inglés y en portugués. Y bueno, yo comencé con tareas muy operativas, de trabajar en la página web y demás, y bueno, de a poco me fueron sumando. Hoy en día soy editor de Don Shen, que escribo la mitad de las noticias que se publican los sábados, redacto publicaciones para Twitter, los hilos de Twitter, diseño también para publicaciones de Instagram, también para Twitter, para lo que es el envío por correo de boletín semanal, y también hago un poco de edición de video. Tenemos otro compañero que se encarga de eso, pero ahí también mete un poco de mano. Y bueno, también como para ser justo con por qué yo termino allá, como creo que todos los que no saben, digo, justamente estamos en la comunitaria. Yo formo parte de la organización desde que soy muy chico. Es una organización en la que, como tantos otros, me he podido desarrollar como individuo y también como parte de un colectivo, donde siempre pude hacer lo que quise, en general en el buen sentido de la palabra, no, pero siempre pude hacer lo que quise, desarrollándome primero haciendo teatro, como empezamos todos, los que estamos hace mucho, y bueno, después también empecé a ver que me gustaba toda la comunicación. Bueno, terminé estudiando la carrera, de la cual todavía soy estudiante avanzado, pero estudiante al fin, y a partir de los vínculos internacionales que tiene la comunitaria, y bueno, la Federación Rural, que acá ya tenemos la bandera, que es la organización nacional a la que pertenece la comunitaria. Por esos vínculos surge esta posibilidad
de ir a trabajar en este proyecto que tiene varias patas, digamos, no solo la pata comunicacional, pero bueno, que a mí me toca la parte de comunicación. Así que como yo termino en China, ¿no? Como terminaste, porque la verdad siempre digo lo mismo, yo nunca soñé, nunca fue mi objetivo irme del país. Por ahí ahora hay como una corriente que yo creo que está más inflada de lo que es, pero de que todos los jóvenes parece que se quieren ir del país porque Argentina no tiene futuro, esto, lo otro. Bueno, yo no es mi forma de pensar. Yo de hecho quiero volver a Argentina en un futuro no muy lejano. Y si estoy allá es porque surgió la oportunidad, porque los que me conocen sabían que claramente no iba a decir que no, a una posibilidad sí, y sobre todo porque voy con un mandato de una organización y no voy porque a mí se me ocurrió. Y además, lo que también decía hoy, a mí me parece muy triste también cuando muchos jóvenes que estudiaron para una carrera, se recibieron, también muchas veces en la Universidad Pública Argentina, se van a otro país buscando un futuro mejor y terminan trabajando de algo de lo que no estudiaron. A mí eso me parece en general una pena. Y bueno, yo tengo la posibilidad, de la suerte, de estar en China trabajando lo que estoy estudiando y desarrollándome y adquiriendo experiencia también en eso. Pero bueno, todo esto empezó en agosto de 2020 y ahí empezó todo un proceso que no fue nada fácil de conseguir la visa, conseguir todos los permisos. En general no es fácil conseguir esos papeles para ir a China, pero ahora doblemente difícil, digamos, por la situación de pandemia a nivel mundial, ¿no? La verdad, yo empecé a intentar hacer los papeles en septiembre de 2020 y logré irme en mayo de 2022. Así que fue un periodo largo. Siempre cuento que yo me vine a América en noviembre de 2020 diciendo, bueno, en 3-4 meses seguramente me estoy yendo, así que está bueno irme a América, pasar un tiempo con mi familia, y terminó siendo 1 año y medio ese tiempo en América, el cual igual estuvo buenísimo. Hicimos un montón de cosas, hicimos la gata del ratón, éxito total, casi 30 funciones, fue un periodo muy bonito, pero bueno, sí se extendió. Y en mayo de 2022, del año pasado, finalmente pude viajar a China. Y para poder viajar en ese momento, primero que nada yo necesitaba tener 2 pruebas negativas de COVID antes de subirme al avión. Una dentro de 28 horas, otra dentro de 24, y luego otra prueba más en la escala. Es decir, 3 pruebas antes de llegar. Si todo eso salía bien, si todo estaba negativo, y yo me podía ir subiendo a los aviones, además de que en el medio del resultado había que cargarlo una aplicación donde la embajada local te aprobaba. Por suerte eso era bastante rápido, pero era todo un nerviosismo, ¿no? Todo el tiempo, porque era mucho lo que estaba en juego, si perdés un avión. Y bueno, por suerte fue saliendo todo bien. Y bueno, yo llego a China. El primer rato fue complicado, era raro que yo iba con otro compañero, que 2 extranjeros, encima un abogado, otro periodista, parecíamos, siempre hago el mismo comentario, parecíamos una misión de la ONU que iba a hacer una investigación, que cayeran en mayo, en un momento donde no entraba gente. Nosotros llegamos a Shanghái. Shanghái tuvo una cuarentena muy estricta entre abril y junio del año pasado. Entonces nos tuvieron un buen rato ahí en la aduana haciendo preguntas, complicado también ahí ya el primer choque cultural, digamos, otro idioma. Yo no hablaba una palabra de chino, hoy día tampoco hablo mucho, hablo cosas muy elementales, pero bueno, ahí en inglés tratando de hacernos entender. Tuvo más de 1 hora me parece en esa situación y logramos salir. Una vez que salimos ahí, otro hisopado, y después de ese hisopado al hotel, 15 días en cuarentena, que cuando la gente por ahí se sorprende de eso, yo siempre recuerdo que en 2020 cuando tuve que volver a La Pampa, yo estaba acá en América y quise volver, también tuve que hacer 15 días de cuarentena en un hotel en Santa Rosa, así que bueno, solo en China no me pareció tampoco tan grave. Así que tuve 15 días en el hotel, y una vez que salí del hotel, estuve
estuve 7 días más en la casa donde viví el primer tiempo en Shanghái, haciendo esa cuarentena. Bueno, todo esto lo cuento no solo por la experiencia personal, sino para también contarle un poco de lo que fue durante el 2020 hasta ahora la política de COVID-0 que tuvo China y de la que también se habló bastante, y acá también llegaban diferentes cuestiones respecto a eso. China, bueno, al igual que la mayoría de los países, no sabía nada, o sea, absolutamente nada de COVID, ¿no? O sea, y entonces era todo un descubrimiento, a pesar de que fue el primer país donde empezó la pandemia, iba adivinando como fueron haciendo la mayoría de los países del mundo. Y bueno, el gobierno chino decidió aplicar una política de lo que ellos llamaron cero COVID, y eso quería decir eso, cero COVID. No era convivir con la pandemia, era si había un caso o 2 casos en una ciudad, se aislaba a toda la ciudad automáticamente. Pero si hay una idea de que, como tuvieron esta política durante 2 años y medio, China estuvo siempre en cuarentena, lo cual no es cierto, porque la mayoría del pueblo chino tuvo periodos acotados de cuarentena. No fueron 2 años y medio de cuarentena estricta. Donde había un brote, se aplicaba restricciones en esa ciudad, pero el resto del país seguía con vida relativamente normal, podemos decir. Eso generó que, por ejemplo, las provincias más limítrofes con otros países tuvieran muchas más veces cuarentenas, pero permitió al mismo tiempo que el resto del país tuviera vida más normal. Y bueno, en el día a día, lo que a mí implicó cuando llegué era que tenía que tener un test negativo dentro de las 48 horas para poder circular prácticamente, o sea, para poder entrar al lugar de trabajo, para poder entrar no sé, a un negocio, a un restaurante, a incluso un taxi, al transporte público, era necesario tener ese test. Entonces, ellos, ¿cómo garantizaban eso? Tenían cabinas de testeo en promedio cada 2 cuadras, que abrían más o menos 10 horas al día cada cabina, tenían distintos horarios también para elegir, y por suerte era un test oral, siempre aclaro eso, porque acá todo lo que han tirado un hisopado seguramente ha sido por la nariz, que es bastante incómodo. Esto era un test oral que es un poquito más livianito, si se quiere. Y bueno, dentro de 48 horas había que tener un test, y con eso se circulaba. El método que tenían era que en el mismo tubo de ensayo metían 10 test diferentes para abaratar costos. Entonces, si después ese tubo daba positivo o sospechoso, automáticamente las 10 personas sospechosas, y ahí sí se iba a un test individual, por suerte nunca me pasó. Y lo otro que aplicaron mucho fue que si había un caso sospechoso, ni siquiera positivo, en un edificio, automáticamente se cerraba el edificio entero y no se podía salir. Y cuando había un brote demasiado grande en términos de ellos, porque la verdad que te decían, no, hay 500 casos en una ciudad de 25 millones de habitantes como Shanghái, a uno la verdad que me parece irrisorio, viniendo de Argentina, que llegó a ver 100.000 casos por día el verano pasado. Pero bueno, ellos ahí automáticamente, bueno, si había un brote un poco más grande, se cuarentenaba toda la ciudad, como pasó con Shanghái, donde hubo una cuarentena muy muy dura, casi 2 meses, donde prácticamente no se podía salir de la casa. El gobierno mandaba comida a cada casa, y a su vez cada comunidad se organizaba para hacer compras colectivas y garantizar que cada uno tuviera su comida. Pero vuelvo a repetir, esto fue, por ejemplo, el caso de Shanghái, que cuarentenas como esa no hubo tantas alrededor del país. Sí hubo, y sí es cierto que para esa población no era nada grato estar 2 meses bajo ese sistema, o sea, para nadie. Nosotros en la cuarentena estuvimos acá, me acuerdo, podíamos salir a comprar, dentro de todo, al poco tiempo ya podía dar una vuelta, caminar. Ahí era directamente, no se podía salir. Bueno, por supuesto que esta política fue muy criticada, sobre todo desde el exterior, pero lo que estaban midiendo todo el tiempo el gobierno chino era la perspectiva de muertos que podían tener si ellos liberaban totalmente la situación. En el momento en el que estaba la peor variante, que era la Delta, el cálculo era que si ellos liberaban totalmente,
en 3 meses iban a tener 1 millón de muertos. Sobre todo porque les costó mucho la vacunación en las personas adultas, en los mayores, que no se querían vacunar en muchos casos, y eso también era un desafío y un problema para afrontar la pandemia. Bueno, finalmente, en diciembre del año pasado, o sea, hace un mes, liberaron totalmente, y bueno, yo, de pasar de lo que fue en mayo, 15 días en hotel, 7 días en la casa, muchos testeos, cuando fui en mayo, ahora cuando llego, tengo que hacer solamente un test antes de salir, y allá que llego ya soy libre, llego al aeropuerto y salgo a la calle y ya liberaron. Pero bueno, respecto a eso, yo me acuerdo que al principio decía mucho, no, bueno, esto lo pueden hacer acá, porque, digo, yo decía, bueno, esto en Argentina no lo puedes hacer, porque se te demanda, ¿sí? Y lo hacen acá porque la gente es muy disciplinada. Y sí, puede ser que por ahí la sociedad china en algún punto sea más disciplinada en algunas cuestiones que, no sé, que la sociedad argentina. Pero eso se sostuvo en el tiempo, sobre todo porque era una política muy dinámica y que no era igual para todo el país, que no era igual para todos los casos y que se iba adaptando a cada situación. Si todo el país hubiera estado 2 años en cuarentena estricta, hubiera sido lo mismo que Argentina, no se hubiera sostenido tampoco. Se sostuvo porque tiene esas características y sobre el final es cierto que había mucha gente que estaba cansada y que incluso salió a protestar en contra de la política cero COVID. Lo curioso es que cuando liberaron, otra gente salió a protestar también porque quería que siguiera la política, porque le daba tranquilidad y estaban seguros de que iban a contagiarse. Hoy en día, y también un poco en relación a lo que está llegando mucho acá, es cierto que hay muchísimos casos de COVID, porque como se sabe, la cepa Omicron es altamente contagiosa, pero al mismo tiempo no es tan dañina para la salud, no es tan fuerte. Entonces sí, es cierto que hay muchos casos. Yo las últimas 2 semanas que estuve en Medellín, estaba prácticamente todo el mundo con COVID, pero la mayoría de la gente pasándola en su casa con síntomas en su mayoría leves, y entonces está muy lejos de ser un caos, como lo están pintando por ahí muchos medios. Hay 2 cosas que son ciertas, que hay muchos casos sí, lo cual no implica que sea un caos, y la segunda cosa que es cierta es que hay una preocupación y un enfoque ahora en garantizar los recursos médicos en las zonas rurales de China, que son escasos en muchas ocasiones, y están ahora tratando de poner el foco ahí, porque el brote, el mayor pico, está llegando como a su tope en lo que es las grandes ciudades, y ahora con el Año Nuevo Chino, que después de 3 años la gente va a volver a viajar. Digamos, el Año Nuevo Chino, o el festival de la fiesta de primavera, que le dicen también, debe ser una de las mayores movilizaciones internas de gente del mundo, porque todas las personas viajan a su pueblo o a su ciudad natal a pasarlo con la familia, es un momento muy importante para la sociedad china, que sin embargo festejan los 2 años nuevos, o sea, el nuestro, el occidental, podemos decir, el del calendario gregoriano, y el Año Nuevo Chino, pero bueno, por supuesto que el Nuevo Chino tiene mucha más importancia, y viajan, y por 3 años no pudieron hacerlo por la pandemia, lo van a poder volver a hacer, y por eso se calcula que va a haber brotes en lo que son las zonas rurales de China. Van a aclarar que cuando hablamos de zonas rurales de China, hablamos de zonas alejadas de la costa oriental, vamos a decir, que donde está la mayor cantidad de población, la zona más industrializada de China, pero igual estamos hablando de ciudades en su mayoría de más de 1 millón de habitantes. O sea, en China es normal que una ciudad tenga 20 millones de habitantes, que es casi la mitad de la población argentina. Entonces, bueno, zona rural, pero con características chinas, como decimos muchas veces. Voy a tomar agua, incluso dejé la botella. Igual. Bueno, siguen a ver.
Paola y Gustavo están ahí. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. ¿Cómo venimos? ¿Bien? Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Vos que estás ahí ahora? ¿Cómo está la situación en Medellín, Paola? ¿Hay un caos de casos de COVID? Bueno, estábamos hablando con Gustavo antes de arrancar de que es muy notorio sí, la reactivación de la ciudad. No conocí anteriormente Beijing o China sin COVID, entonces en mi parámetro personal no sé exactamente cómo era China antes de eso, pero sí es como que se nota en este último tiempo. Por ejemplo, ayer fue la primera vez que me subí a subte y estaba repleto, o salir a los bares, a los restaurantes y realmente se nota una diferencia muy grande. Conversando con compañeros chinos de trabajo, ellos estiman que la movilización de gente Aguanta, Pau, aguanta un segundo que te cuento. Aquí se pica y la monté. ¿De dónde habla, Leo? ¿Ahora ahí, Pau? bueno, no sé qué se Ahora sí, disculpa, ahora sí. Ahora recuerdo estar hablando de Beijing, está allá en China, en este momento. Sí, perdón, continúa. Estaba hablando del subte, la cantidad de gente, todo eso. No, eso, que hablando por ahí con locales chinos, estiman que la reactivación está en un 70, en un 80% por lo menos. Y creo que, bueno, es una buena señal. Sí, evidentemente sigue habiendo una alta circulación de COVID, pero bueno, creo que como vos dijiste recién, la mayoría ya se lo agarró en las 3 o 4 semanas anteriores, así que ya son cada vez menos los que